marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo.
La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Baikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260,000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de $13 millones fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI.
Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado, Gurkan Gurbuz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios.
Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas.
En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66,000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60,000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125,000 y 231,000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2,300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 dólares en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas.
Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. Un barco está cruzando el océano Atlántico cuando se desata una tormenta. Al principio la situación no parece muy grave, pero pronto las personas a bordo del barco se dan cuenta de que la tormenta se está intensificando. Las olas son enormes y nada puede salvar al barco, que está empezando a hundirse. A bordo solo hay un bote salvavidas. Lamentablemente solo puede llevar a una persona. El capitán se encuentra en una situación terrible. Debe decidir a qué pasajero se le puede dar una oportunidad de sobrevivir. Y además del capitán, hay 8 personas más a bordo. Algunas parecen encantadoras, otras parecen villanos, pero es posible que no se conozca la verdad hasta que sea demasiado tarde. El primer pasajero es Alex, un talentoso artista de 28 años. Acaba de tener su primera exposición internacional y no deja de presumir al respecto por todas partes. Él dice que sueña con inspirar al mundo con su arte, pero mencioné que es su hermano gemelo tímido quien pintó esas obras maestras y Alex simplemente le roba el protagonismo. La siguiente es María, de 23 años, quien está embarazada de 8 meses. Es bastante mimada, a menudo se comporta de manera irracional y trata mal al personal a bordo. Está viajando a casa para encontrarse con su esposo, pero él ignora que el niño no es suyo, sino de su mejor amigo, y ella le ha sido infiel desde siempre. Sin embargo, no podemos dejar que esta alma inocente perezca, ¿verdad? Ahora, a pesar de su aspecto descuidado, este científico de 65 años, el profesor Marcus, es un investigador líder en el campo de la terapia génica. Está trabajando en un avance que podría salvar millones de vidas, pero también tiene secretos ocultos. Han pasado 15 años desde que alguien vio a su esposa Judith.
¿Tendrá algo que ver el progreso científico de Marcus con la misteriosa desaparición de su esposa? La doctora Anna tiene 34 años, es cirujana y ha salvado cientos de vidas durante desastres naturales. Logró el éxito como médica, pero fracasó como madre. Sus 3 hijas viven con su padre y no quieren saber nada de ella. Teresa, de 78 años, es una viuda a la que su familia abandonó debido a su mal genio. Está viajando por última vez en su vida para visitar la tumba de su difunto esposo. Este niño pequeño, Martín, tiene solo 7 años, pero su carácter indisciplinado ha causado muchos conflictos entre los otros pasajeros. Viaja solo, ya que sus padres lo esperan en la costa. Ellos están demasiado ocupados trabajando, así que el niño se vuelve cada vez más incontrolable. ¿Quién sabe lo que será capaz de hacer en unos 10 o más años? Ahora, un androide robot, Alpha 3, también está a bordo del barco. Su inteligencia artificial fue creada para asistir en expediciones y también puede controlar el barco en casos de emergencia. Y la última pasajera es Emilia. Esta mujer hermosa y encantadora tiene 30 años. Vive a costa de hombres ricos y mayores y tiene suficiente dinero como para quemar billetes. No ha trabajado ni un solo día en toda su vida y simplemente viaja por el mundo. Para tomar su decisión, el capitán invita a cada uno de los pasajeros para escuchar sus historias. Les hace a cada uno la misma pregunta: ¿por qué deberías ser tú quien sobreviva? Alex dice: mi arte puede cambiar al mundo. Mis obras ayudan a las personas a ver la belleza de la vida, especialmente durante tiempos difíciles. Debo seguir viviendo. Tengo tanto que mostrar a través de mis pinturas. María responde: ¿no ve que una nueva vida está creciendo dentro de mí? Somos mi hijo por nacer y yo quienes debemos sobrevivir. Nos arriesgamos a perder a un médico talentoso o a un artista en el futuro. No se trata solo de mi vida. El profesor Marcus dice: mi trabajo aún no ha terminado. Podría salvar miles de vidas. Estoy por hacer un gran avance y necesito vivir para lograrlo. Mientras que la doctora Anna dice: mis manos salvan vidas. He demostrado muchas veces que puedo hacer lo imposible en condiciones extremas. El mundo no puede perder mis habilidades y conocimientos. Luego la anciana suplica: por favor, tienen que entenderme. Puede que haya vivido mucho tiempo, pero quiero ver la tumba de mi esposo. Mientras tanto, Martín dice: aún soy un niño. Mis padres me esperan en casa. Quiero abrazar a mi mamá y a mi papá. Luego, Alpha 3 afirma que fue creado para servir y ayudar a las personas. Su capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones racionales en situaciones de crisis puede utilizarse para prevenir futuros desastres. Y allí, Emilia afirma: mírenme, ¿acaso no tiene cada persona su valor único? Soy joven y bella y tengo mucho potencial, ¿no creen? El capitán está desesperado. ¿Cómo puede él, un simple mortal, decidir quién debe vivir y a quién debe quitarle esa oportunidad? Después de caminar de un lado a otro en su cabina y golpear las paredes con sus puños, decide evaluar el valor de los pasajeros y ver cuán útiles son. Alex puede influir en la sociedad a través de su arte, brindando inspiración para miles de personas que verán sus obras maestras, pero nadie sabe hasta dónde puede llevarlo su ego. Además, recuerda quién es el verdadero artista. Salvar a María significa salvar a su hijo no nato, pero por más cínico que pueda sonar, la contribución de estas 2 vidas al futuro de la sociedad no está garantizada. ¿Qué pasa si ese niño crece y se convierte en un criminal? El profesor Marcus ciertamente puede proporcionar beneficios significativos a la sociedad mediante su investigación científica, pero él no es joven. ¿Qué pasa si no vive lo suficiente como para terminar su trabajo? Ahora la doctora Anna es cirujana. Ya ha salvado muchas vidas y continuará haciéndolo en el futuro. Su habilidad para brindar asistencia médica inmediata en situaciones críticas la convierte en una de las candidatas más valiosas para la supervivencia, ya que puede salvar vidas de manera directa y constante. Al mismo tiempo, es una madre terrible y eso influirá en la vida de sus hijas. Teresa es historia y experiencia viva, pero lamentablemente su capacidad para seguir contribuyendo a la sociedad es limitada. En palabras simples, ella ya es mayor y no podemos saber cuánto tiempo le queda. Ahora Martín se encuentra en una situación similar. Tiene el potencial para llevar una vida larga y productiva, pero su contribución inmediata a la sociedad es limitada. Su supervivencia depende del potencial de contribución futura, que es difícil de estimar en este preciso momento. Alpha 3 puede proporcionar asistencia técnica valiosa y soporte funcional. Sin embargo, como robot, no contribuye directamente al bienestar humano. En cuanto a Emilia, a pesar de su belleza, sus logros son mínimos. Por otro lado, solo sale con personas adineradas y poderosas y, por lo tanto, tiene mucha influencia en la sociedad por sí misma.
Ahora, desde la perspectiva de cuánto beneficio puede aportar cada uno de los pasajeros, salvar a la doctora Anna parece ser una de las elecciones más lógicas. Sus conocimientos y sus habilidades pueden salvar muchas vidas en el futuro, lo que significa el mayor bien para el mayor número de personas. Pero veamos la elección del capitán. Al final, después de escuchar a todos los pasajeros y ante la presión del tiempo, el hombre decide salvar a Emilia. ¿Puedes adivinar por qué tomó una decisión tan inesperada? Escribe tu respuesta en los comentarios. También puedes pausar el video para pensarlo bien. Muy bien, supongo que estás listo para que se revele la respuesta. Verás, a pesar de que cada pasajero presentó argumentos muy convincentes sobre por qué deberían ser salvados, al capitán le conmovió especialmente el encanto y la atracción de Emilia, y aunque había candidatos más lógicos en términos de utilidad y humanismo, el capitán sucumbió a sus sentimientos y preferencias personales, lo que influyó en su decisión. Sí, este acertijo ilustra que en la vida real las personas a menudo toman decisiones basadas en sus simpatías y preferencias en lugar de en la lógica o en el beneficio público. Esto se debe a que las emociones y las relaciones personales pueden tener una gran influencia en nuestra percepción de las situaciones y en la toma de decisiones. Aquí tienes un ejemplo real. Los gerentes de recursos humanos tienden a elegir a los candidatos que les agradan o con quienes tienen intereses comunes, y no importa que otros candidatos puedan tener experiencia o habilidades más adecuadas. Este fenómeno es conocido como el efecto de similitud. Y ahora tengo una pregunta importante para ti. ¿A qué pasajero salvarías? Comparte tu elección en los comentarios, pero me gustaría recordarte que no hay una respuesta correcta. Los gigantescos buques portacontenedores son responsables de gran parte del comercio mundial. Gracias a ellos recibes tus pedidos de ultramar, tarde o temprano. Pero tienen un problema, como cualquier navío mecánico, tienden a averiarse. Ahí es cuando entran estos pequeños. Los remolcadores están pensados para ayudar a cualquier embarcación varada que haya perdido potencia o haya sufrido algún daño técnico o físico. Además de ser buques de salvamento, los remolcadores también ayudan a guiar a los buques cuando atracan. Como estos barcos son enormes por debajo, necesitan pequeños remolcadores para inspeccionar los alrededores y ayudar a guiarlos para que atraquen correctamente. También sirven como buque bombero en caso de que se produzca un incendio en el barco. Muchos de estos cargueros ya cuentan con un sistema para detener los incendios, pero los remolcadores proporcionan una ayuda extra en caso de que el fuego se descontrole. Muchos buques de carga atraviesan regiones bajo cero como el Ártico y se enfrentan a multitudes de obstáculos u obstacubitos. Remolcadores de nuevo, al rescate. Pueden dar el primer paso rompiendo el hielo para que el navío pueda pasar sin dañarse ni retrasar su rumbo. También ayudan a las grandes embarcaciones a pasar por zonas estrechas. El 23 de marzo del 2021, el Ever Given, uno de los mayores portacontenedores del mundo, se quedó atascado en el canal de Suez por 6 días. El canal de Suez es uno de los más importantes del mundo y el más grande de todo el planeta. El canal de Suez es una de las rutas más importantes para el comercio, pero resulta ser bastante estrecho para su propósito. Para poner esto en perspectiva, es como si el Empire State Building se alojara en medio de una autopista con mucho tráfico. Así que, si te preguntabas por qué tu entrega se retrasó durante esa semana, probablemente se deba a ese incidente. El fondo del barco casi tocó el suelo del canal. En la madrugada del 23 de marzo, el tiempo se puso en contra. Empeoraba cada vez más, con un viento que se levantaba a unos 73 kilómetros por hora. Eran unas condiciones meteorológicas terribles para la navegación. Esa debería haber sido la primera bandera roja, pero la autoridad del canal no tenía un sistema para controlar las condiciones meteorológicas ni para avisar a los barcos de ellas. El capitán Krishnan Kanthabel hizo caso omiso de las señales y decidió seguir adelante, sin saber de los peligros y consecuencias que le esperaban. Los pilotos egipcios que le ayudaban en la navegación no le dieron las instrucciones adecuadas. Como resultado, el barco se atascó en diagonal, bloqueando esencialmente a todo el canal. La autoridad del canal no proporcionó remolcadores por alguna razón, por lo que este estuvo atascado por 6 días. Las cosas estaban tan mal que tuvieron que traer excavadoras para quitar algo de tierra y que el barco pudiera volver a la normalidad. Así que estos pequeños remolcadores son muy importantes para que el comercio mundial funcione. Los barcos son cada vez más grandes ya que el mundo depende más que nunca de la importación y la exportación. Están construidos para recorrer largas distancias y no para maniobrar en espacios y rincones estrechos. Los remolcadores están rodeados de un material que no raya ni daña al barco, algo así como los carritos chocones de una feria. Pueden empujar o jalar, pero una cosa es segura: se necesita más de uno para ayudar a un barco a ponerse de pie en el agua.
Los barcos no tienen mucha agua que pase por el timón para poder girar rápidamente y corren el riesgo de dañar al motor si lo empujan con demasiada fuerza. Pueden remolcarlo directa o indirectamente. El remolcador tira del barco por delante o de lado a lado. También pueden empujarlo de un lado a otro. Estas diminutas embarcaciones son como hormigas comparadas con los gigantes buques. El secreto de su éxito es que flotan en el agua, lo que significa que no tienen una base sólida con la cual batallar. Como resultado, empujar y tirar es fácil. Muchos de los remolcadores más nuevos tienen 2 grandes motores de diésel. También hay modelos eléctricos que son buenos para el medio ambiente y siguen haciendo bien su trabajo. Los cargueros en general son mejores para el medio ambiente que los camiones y aviones, pero son más lentos. Los buques de carga transportan principalmente alimentos, ropa, productos electrónicos, muebles y mis cosas. El barco más grande puede llevar la Torre Eiffel en su espalda como si no fuera gran cosa, aunque llevarla hasta el barco sí lo sería. Estos son 1000 veces más potentes que un auto normal. Si todos los contenedores del mundo se colocaran en una pila, cubrirían la mitad del planeta. Si alguna vez has paseado por la playa en los años 90 y has visto lo que parecía un patito de goma, no estabas soñando. En 1992, una caja de transporte con 28,000 patos de goma se perdió en el mar mientras viajaba de Hong Kong a Estados Unidos. Dicen que se cayó del barco y lleva más de 20 años recorriendo los océanos del mundo. Lo que parecía un horrible accidente que dejaría consecuencias nefastas para el ecosistema marino mundial resultó ser también útil para que aprendiéramos y comprendiéramos el mundo de la contaminación por plástico y el funcionamiento de las corrientes oceánicas. Estos patitos parecían haber tenido un gran viaje cuando se liberaron de su vida en el contenedor. Según algunos informes, llegaron a las costas de Alaska, Sudamérica, Hawái, el Pacífico Noroeste, Escocia y Australia, e incluso se congelaron en el Ártico. En lugar de llegar a los miles de baños de Estados Unidos, se rebelaron y recorrieron el mundo para ver qué hay más allá de las paredes y de los baños de burbujas. Muchos fueron recogidos y retirados de los mares y océanos, mientras que otros siguen por ahí. Hay unos 2000 de estos patitos circulando por las corrientes del giro del Pacífico Norte. Por si te lo estás preguntando, se trata de un lugar donde las corrientes se juntan y se arremolinan entre Japón, Alaska, Kodiak y las Islas Aleutianas. Incluso han creado un sitio web para seguir la pista a estos patitos con un formulario de contacto que permite a la gente informar de uno o varios patos que se encuentren por el mundo. Pero quién sabe, quizás nunca recuperemos a todos los patos que se perdieron en el mar en su momento. Este es solo un incidente de los muchos que se producen. Los estudios demuestran que cada año se pierden entre 2,000 y 10,000 contenedores en el mar. Muchos de los contenedores que se desprenden y caen al mar no siempre se hunden hasta el fondo. Son flotantes. Lo malo es que no flotan lo suficientemente alto como para convertirse en islas de colores que sean fáciles de notar. Flotan como los icebergs, mostrando solo la parte superior del contenedor, lo que significa que cualquier barco o bote que pase no lo verá desde arriba. Si lo atraviesan, pueden producirse daños importantes en el barco. No pueden permanecer flotando para siempre, por lo que acaban hundiéndose después de muchos días de estar suspendidos en aguas abiertas. Algunas personas incluso han visto contenedores de transporte arrastrados a la costa después de quedar varados en el mar. Estos chicos están hechos para durar mucho tiempo. Si los cuidas adecuadamente, la esperanza de vida de cada contenedor puede llegar a ser de más de 20 años. Es bastante sorprendente ya que viajan por todo el mundo y se llenan y rellenan con nuevos artículos muchas veces. Pasan por todo tipo de condiciones meteorológicas y tienen que sobrevivir en diferentes climas. Muchas casas modernas están hechas de contenedores marítimos retirados, diseñados con un bonito toque estético. Las casas de contenedores marítimos ofrecen exactamente las mismas condiciones de vida, pero con un aspecto atractivo. Además de tener un aspecto atractivo, son económicas en comparación con las casas normales. Se pueden ahorrar mucho dinero con la estructura prácticamente hecha a medias. Todo lo que se necesita es un poco de cimentación y unos cuantos ajustes aquí y allá, y ¡pum!, ya tienes una casa. Además, le haces un favor al mundo contribuyendo al medio ambiente. Esas casas son contenedores reciclados que acaban de ser reformados y pulidos para que cualquiera pueda vivir en ellos. Son lo suficientemente buenos para vivir en condiciones de congelación o en un clima abrasador. El sector está en pleno auge, por lo que puedes recibir tu casa nueva en 10 semanas. Puedes personalizarla antes de que te la construyan. Es fácil de transportar ya que no es pesada, solo es voluminosa. Puedes prever tus costos sin los pagos sorpresa que puedan producirse. Muchos de estos contenedores comienzan su andadura en un astillero y viajan por todo el mundo. Y al final se retiran en un bonito terreno y acogen a familias que formarán parte de su historia. ¡Wow!
Apenas si puedo contenerme. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones, y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881, y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado,
y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin, y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Pasajeros de los que nunca más se supo nada. Informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando.
Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos, y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Eni Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Eni Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sidwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. ¿Su conclusión? Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron.
En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Sanderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este. También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo. En 2017, más de 25 millones de personas se embarcaron en cruceros a lo largo del mundo. Por si no lo sabías, eso es más que la población total de Grecia. Se ha convertido en la opción favorita de los Estados Unidos a la hora de irse de vacaciones. Y es fácil ver por qué subir a un crucero es más popular cada año. Los cruceros también están ganando presencia entre las nuevas generaciones. 2/3 de los millennials y la generación Y afirman que los cruceros son su nuevo tipo de vacaciones preferido. ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos. Es fácil de planificar. Una vez a bordo puedes encontrar actividades para todos los miembros de la familia y tienes la oportunidad de visitar varios destinos diferentes en un solo viaje. Una ventaja adicional de viajar en un crucero, puedes conocer varios destinos para un futuro viaje. El entretenimiento a bordo suele ser de primera categoría, lo que proporciona a los pasajeros una sensación extra de lujo, y las comodidades y el alojamiento suelen ser muy confiables, y esto sin mencionar que ofrece a los turistas la sensación de haber alcanzado todo lo que buscan fuera de la oficina. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más importantes del mundo. En 2018 contaba con más del 19% del mercado de cruceros. Su flota actual se divide en muchas clases diferentes de barcos, incluyendo la clase Voyager, Radiance y Quantum. La última adición a la impresionante flota fue construida en 2018. El Wonder of the Seas es actualmente el crucero más grande del mundo, dado que este espectacular transatlántico acaba de realizar su viaje inaugural en marzo del 2022.
Conozcamos algunas de las increíbles ventajas que ofrece a los pasajeros. En primer lugar, el barco es tan grande que tuvo que dividirse en vecindarios. Es lógico, ya que el Wonder of the Seas tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros. ¿Te gusta Nueva York? Genial, porque cuenta con su propio Central Park, con unas 10,000 plantas que puedes conocer. El Central Park del barco es una característica de todos los barcos de la clase Oasis, y es uno de los llamados vecindarios. Veamos otras partes, ¿de acuerdo? Como esta cubierta que incluye una sala de juegos, una tienda de dulces y un bar de deportes. Es ideal para dar largos paseos. En el Wonder of the Seas hay una zona para practicar deportes que cuenta con numerosas piscinas y jacuzzis. En la zona deportiva puedes hacer todo tipo de actividades. Luego está la Royal Promenade, o Promenade si así lo prefieres. Es la calle principal del Wonder of the Seas, con bares, salones y lugares para tomar un café o un lujoso latte. El vecindario de entretenimiento es el punto central de las actividades de ocio del barco. Aquí los huéspedes pueden encontrar un club de comedia, una pista de patinaje sobre hielo y hasta un teatro. La zona de spa y ejercicio es tranquila y cuenta con una gran variedad de tratamientos disponibles. Por cierto, el centro de ejercicios es gratuito, así que no hay excusa para que los pasajeros se salten el día de piernas. Han agregado una octava zona adicional al Wonder of the Seas llamada Vecindario de las Suites. Es una zona exclusiva y diseñada para los huéspedes que se alojan en las suites. Oh, ya entiendo. Se encuentran en la parte superior del barco. Estos huéspedes tienen miembros del personal designados para ellos llamados Royal Genies. Sí, si frotas una lámpara en tu suite, ellos aparecerán. Nah, es broma. Los Genies son similares a los mayordomos y pueden atender a unos pocos camarotes. Por supuesto, la compañía de cruceros quiere evitar que los demás huéspedes hagan varias preguntas a estos miembros de la tripulación y que acaparen su tiempo. Por eso, los genios no llevan etiquetas con su nombre en las zonas públicas. En cuanto a su itinerario, inicialmente el Wonder of the Seas iba a tener su puerto base en China, pero Royal Caribbean decidió trasladar el transatlántico a los Estados Unidos. En marzo de 2022, el barco comenzó su viaje con itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental. En mayo de 2022, el Wonder of the Seas tiene previsto un viaje a Europa con cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma para sus pasajeros. Los turistas también podrán visitar Palma de Mallorca, España, y Capri, Italia. Cuando termine la temporada de verano, está previsto que el Wonder of the Seas regrese a Florida para ofrecer viajes durante todo el año a partir de noviembre de 2022. Existe un rumor falso que afirma que habrá un nuevo crucero especial para alérgicos y que se llamará Wonder of the... ¡Achis! No hay nada de cierto en eso. Es difícil imaginar un barco tan enorme y capaz de albergar tantas comodidades a bordo. A modo de comparación, el Titanic fue el barco más grande de su época, con 270 metros de longitud. El Wonder of the Seas no solo mide 360 metros de largo, sino que también es un 36% más alto y un 34% más ancho. Hablando de botes salvavidas, que es lo que voy a hacer, el Titanic tenía apenas 20 botes salvavidas a bordo, que trágicamente no fueron suficientes para acomodar a todos los pasajeros después de que el barco chocara con el iceberg. Pero el Wonder of the Seas tiene un número aún menor de botes salvavidas, 18 para ser exactos. ¿Suena extraño y peligroso? Bueno, en realidad no, ya que cada uno de estos botes salvavidas puede albergar hasta 370 personas. Esto significa que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, unos 8,000 si se llenara, estarán a salvo en caso de emergencia. Si de alguna manera pudiéramos organizar una carrera entre los dos barcos, bueno, el Titanic sería más rápido, superando al Wonder of the Seas por un nudo por hora. Hoy en día los pasajeros de cruceros están más interesados en la experiencia que en la velocidad del barco en sí. Por eso la velocidad no es un aspecto extremadamente importante. En términos de costos, el Titanic costó unos $7.5 millones en el momento de su construcción, lo que hoy equivale a unos $200 millones. ¿Y el Wonder of the Seas? Su construcción costó la asombrosa cifra de $1,350 millones, lo que lo vuelve 6 veces más caro que el Titanic.
¿Qué tal si comparamos los precios de las entradas? Bueno, en este caso, el boleto más barato del Titanic costaba 7 libras esterlinas, lo que equivale a unos $1,000 en la actualidad. El boleto más barato en el Wonder of the Seas cuesta actualmente $423, pero los precios pueden variar según el lugar y la temporada, el itinerario y la propina que le des a tu Royal Genie. Y sé que quieres preguntarlo, ¿qué pasará con los icebergs? Bueno, el Titanic navegó por el gélido Atlántico Norte, donde era necesario estar atento a ellos. El Wonder of the Seas navegará por el cálido Caribe, donde lo peor que podrás presenciar es un 17 en el Blackjack. Ups, perdiste. Al lado de sus otras hermanas de la flota de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas sigue siendo igual de impresionante. Los primeros barcos de la compañía podían albergar a unas 2.500 personas, incluyendo a los pasajeros y al personal. Estos barcos eran el Splendor of the Seas, el Legend of the Seas y el más pequeño de todos, el Pulgarcita of the Seas. No, espera, su nombre es Empress of the Seas. Ups, me equivoqué. Los barcos más grandes de la flota de la compañía pueden albergar a unas 9.000 personas en total, casi 3 veces el tamaño y la capacidad de los transatlánticos anteriores. El Wonder of the Seas es uno de ellos, así como el Harmony of the Seas y el Symphony of the Seas. ¿Ves un patrón aquí? Así es, si alguna vez encuentras un barco con Of the Seas en su nombre, es seguro asumir que pertenece a Royal Caribbean. Pero si se trata de una lata de atún, podría llamarse Chicken of the Seas. ¿Qué? Me gusta el atún. Elegir entre los cruceros en función de su tamaño es como preguntarte si deberías visitar tu museo local o el Louvre en París. Todo depende de tus preferencias. Algunas familias prefieren los ambientes pequeños, otras son fanáticas de los grandes espacios que ofrecen todo lo que puedan necesitar. Desde un punto de vista histórico, lo mucho que hemos avanzado en materia de transporte marítimo es igual de emocionante. Por ejemplo, el SS Royal Williams fue el primer barco que realizó un viaje transatlántico, casi totalmente a vapor en 1833. Solo tenía 50 metros de largo y podía albergar a unos 155 pasajeros. No hubiera querido estar ahí, suena un viaje apretado. Por otra parte, el primer megabarco moderno del mundo fue el MS Sovereign of the Seas. Zarpó en 1987. Solo tenía 270 metros de largo y podía transportar un poco menos de 3.000 pasajeros. El tamaño y la capacidad no son las únicas mejoras de los nuevos cruceros. Los recientes avances tecnológicos en inteligencia artificial y reconocimiento facial han permitido a los operadores de cruceros garantizar un embarque más rápido y fluido para los pasajeros. Si antes tardaban entre 60 y 90 minutos en embarcar, hoy los operadores consiguen que la gente se instale con comodidad en menos de 15 minutos. De seguro ya estás deseando reservar un boleto, pero veamos algunas de las actividades más interesantes que puedes probar a bordo del Wonder of the Seas. Así sabrás en qué te estás metiendo. Todos los barcos del Royal Caribbean tienen varias obras de arte a disposición de sus huéspedes, pero el Wonder of the Seas va más allá, y hasta cuenta con estatuas de astronautas en lugares clave del barco. Encontrarás al primer astronauta mirando a través del cristal en la cubierta, mientras que el segundo está ocupado escalando. El tercer y último astronauta es un aficionado del cine. Se encuentra cerca de los asientos en la sala de proyecciones. Buscar los astronautas es toda una experiencia para los huéspedes. En la zona sin acceso a luz solar, el Wonder of the Seas cuenta con balcones virtuales. En caso de mal clima, los huéspedes pueden seguir sintiéndose al aire libre sin tener que esconderse del viento o la lluvia. Los adolescentes tienen un lugar propio en el barco. Hay un club especial con una bañera de hidromasaje privada, una zona de selfies, juegos y asientos cómodos. La parte interior de este club cuenta con una máquina expendedora, una interesante colección de literatura y fútbol de mesa. ¿Dónde me anoto?